Hoy tenemos, como ya se han podido dar cuenta, nuestra celebración de Navidad y espero que este día sea un día especial para cada uno de ustedes, como ya está siendo para mí. Hoy celebramos la Navidad, aquí en Comunidad de Gracias celebramos el nacimiento de la persona de la que nos habla Mateo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Lo que vamos a leer y vamos a estudiar en este día va a ser lo más importante que usted pueda escuchar esta semana. Seguramente en sus casas se van a reunir el 24 probablemente, o algunos el 25, y su familia va a celebrar el tiempo de Navidad. Van a hacer probablemente una cena y a conversar. Y todo eso está bien, todo eso no tiene ningún problema. Es importante tener la comunión familiar celebrando este día. De hecho, no me parece bien cuando algunas personas dicen, es que yo no quiero dar regalos en Navidad porque me parece que es muy comercial. Pero darse regalos es parte de recordar el regalo más grande que la humanidad jamás haya recibido. Y es el regalo de Jesucristo. Lo más importante de esta semana, cuando damos un regalo, es recordar el regalo más importante que Dios hizo al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para que le conociéramos. Y les voy a hablar de Él, de esta persona en este día. Les voy a hablar de la persona más importante de este universo para usted y para mí. Y quiero hablarles de Él usando los nombres a los cuales o por los cuales le conocemos. No veremos todos los nombres, hay más de los que yo les voy a hablar y hay más características de las que le voy a hablar, pero con las que veremos espero que le pueda ayudar a valorar esta época navideña. Quiero ver algunas de las características de algunos de sus nombres para que lo apreciemos mejor, apreciemos mejor al Hijo de Dios, al que Dios envió a este mundo. El mejor regalo que cualquier persona pueda tener en esta vida. Mateo 1, que acabamos de leer, leímos que Dios le puso por nombre Jesús. Y le puso Jesús porque quería llamarlo exactamente de esa forma. Él quería dejar en claro que el propósito fundamental de la venida del Hijo a este mundo era la salvación. Y Jesús es el Salvador. El primer nombre, Jesús es el Salvador. Si usted está tomando nota, Jesús es el Salvador. Jesús en griego es Yeshua y en hebreo también es Yeshua, que significa Jehová salvará. El Hijo de Jesús vino a la tierra como el mejor regalo que pudiéramos recibir. El bebé que María concibió por el poder del Espíritu Santo y que dio a luz es el regalo más grandioso que una persona puede recibir en este día, el regalo de la salvación, salvación que logró por la muerte sacrificial en la cruz y la resurrección triunfal de la tumba. Con esa obra Él salvaría a todos los suyos, y a los suyos porque son todos aquellos que son sacados de la esclavitud del pecado, esos son los suyos. Salva a todos los que le reciben por fe para creer y aceptar su obra. Yo le hago la pregunta, ¿ha usted recibido este regalo de la salvación? ¿Es Jesús su Salvador? Ese es el nombre, Jesús es Salvador. Otro nombre es que además de que Jesús es Salvador, Jesús es Dios con nosotros. Número 2, Jesús es Dios con nosotros. Mateo 1:23 dice de Él estas palabras: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. A Jesús se le conoce como Emmanuel. En la Biblia encontramos que a las personas se le ponían diferentes nombres para dar una descripción de lo que esas personas eran o lo que las caracterizaba.
Por ejemplo, Simón se llamaba Pedro porque Pedro era la roca, y Saulo es Pablo, y así varios más de ellos. Entonces a Jesús, además de ser el Salvador, también se le conoce como Emmanuel. Ese nombre Emmanuel es el corazón de la historia de Navidad. Es el nombre hebreo que significa literalmente Dios con nosotros. La promesa de Dios de que se iba a encarnar y vendría al mundo la encontramos en Isaías 7:14. Dice: aquí una virgen concebirá y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Una promesa de que Dios mismo aparecería como un bebé humano, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, este bebé que iba a nacer sería Dios mismo en forma humana. Mateo 1:23 nos lo acaba de leer, nos lo acaba de decir. Si pudiéramos condensar todas las verdades de la Navidad en solo 3 palabras, estas serían las palabras: Dios con nosotros. Y por estos días, particularmente aquí en Colombia, hablamos del niño Jesús. Ponemos nuestra atención en él durante la Navidad, sobre la infancia de Cristo, sobre el niño Jesús. Y algunos hacen pesebres en el día de Navidad y ponen al bebé en el pesebre el 24. Pero la mayor verdad de esta celebración es su deidad. Lo más sorprendente saber es que Emmanuel, Dios con nosotros, vino al mundo. Es más importante que poner un bebé en el pesebre. La verdad es que este bebé que había sido prometido por Dios vino a este mundo como un regalo. Este que venía a esta tierra era el omnipotente creador de los cielos y de la tierra. Emmanuel, infinitamente rico, se volvió pobre y asumió nuestra naturaleza. Entró a este mundo, un mundo que estaba contaminado por el pecado. Tomó nuestras culpas sobre sí mismo y tomó nuestras enfermedades. Y a pesar de que él mismo estaba sin pecado, llevó nuestras penas, sufrió nuestros dolores y fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5 lo dice. El Dios del universo fue llevado a la cruz. Qué triste, ¿no les parece? Y fue lo que sucedió cuando Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo como regalo. Sin embargo, el apóstol Pablo escribió una de las verdades más alegres de toda la Escritura. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y no es un regalo pobre, el regalo es Cristo, el Hijo de Dios. Dios dio de su riqueza algo grandioso, su Hijo para venir a vivir como Dios en medio de nosotros. Vino para poder salvar a su pueblo, para poder salvarlos de sus pecados y que a través de su pobreza se pudieran hacer ricos. Este es Jesús. Jesús, además de ser el Salvador, además de ser Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesús el Cristo. Esa es la tercera característica de Él, o el tercer nombre por el cual le conocemos. A Jesús se le conoce también como el Cristo, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Cristo es un título de exaltación para este bebé que ha nacido en este humilde establo. Jesús no llevaba ninguna corona cuando vino, ni tenía un halo sobre su cabeza para identificarlo como alguien que fuera especial. No había ningún signo externo que mostrara su deidad.
o su soberanía o algo que indicara que él era el Mesías. Pero cuando el ángel lo anuncia el nacimiento de Jesús a los pastores, le dice: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tanto en la traducción griega del Antiguo Testamento como la traducción griega del Nuevo Testamento, el título Cristo significa el ungido. Esa palabra se usa en referencia al futuro Salvador. En Daniel 9:25 al 26 nos habla del Mesías, del Mesías. La palabra en hebreo en el Antiguo Testamento del Mesías es Mesaya, el ungido. Exactamente lo mismo, es la misma palabra, el ungido, el Mesías, el Cristo. Entonces el ungido es el Cristo en griego. Cada vez que se usa esta palabra en las Escrituras significa que hay una autoridad suprema que está sobre él y lo coloca en una oficina muy alta. Es como un gobernante que toma a alguien y lo sube y lo posiciona lo unge y lo pone en esa posición, como sucedió Dios ungiendo a Saúl o ungiendo a David en autoridad. En el caso de Jesús, la autoridad, por supuesto, suprema fue su propio Padre. Dios declaró que Jesús es el Rey eterno de reyes, que se va a sentar en el trono y reinará en su reino para siempre. Y Jesús, al final de su ministerio en la tierra, confirma esta verdad de su realeza con estas palabras. Si lo recuerdan, cuando él hablaba con Poncio Pilato, Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey?, le pregunta. Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces tenemos a un Salvador, tenemos a Emmanuel y tenemos al Cristo. Y además, otro nombre que tenemos para él es Señor. Jesús es el Señor. Cuando el ángel llamó a Jesús Cristo el Señor, encontramos esas palabras. Dice: porque nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No estaba usando esa manera o esa designación de Cristo simplemente de forma humana, de designación de Señor como algo que nosotros hacemos normalmente en este país o en esta ciudad. A todos les decimos sí Señor, sí Señor, sí Señor. No estamos hablando de este mismo tipo de Señor. En su lugar está usando esta designación como algo divino y afirmando que el niño de Belén es Dios. Decir que Jesús es el Señor quiere decir que Él ante todo es Dios. Esta es una confesión fundamental. Es una confesión que todos deberíamos hacer. Confesar que Jesús es Señor. De hecho, es la confesión de la que nos habla Pablo en Romanos 10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es una confesión que todo creyente hace, reconocer que Él es el Señor. Jesús es su Señor. Implica entonces esto, que Él es soberano. El hecho que Él sea el Señor implica que Él es soberano y que Él tiene autoridad asociada a aquel que es Dios, o sea, Jesús. Cuando el ángel entonces usa la palabra Señor en Lucas, usa la palabra griega kurios, que expresa autoridad, es simplemente la autoridad, una autoridad válida y lícita, la máxima autoridad legal en el universo, que es Dios. Y el ángel está declarando que esta persona es el legítimo Hijo de Dios y que es Señor. Los traductores griegos del Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento empezaron a usar esta palabra kurios, a menudo para referirse a Dios. Tanto se usó esta palabra que la palabra se convirtió en el sinónimo
del nombre de Dios. Cuando el ángel declaró que Jesús es el Señor, lo que está declarando es que Jesús es verdaderamente Dios, uno que posee toda la autoridad, uno que posee toda la soberanía. Y ese es el regalo de Navidad, ese es el regalo que Dios nos está dando y del cual estamos celebrando esta semana. Normalmente, en nuestro contexto, las personas se dan regalos, porque alguno le ha dado un regalo. Entonces, como me dio un regalo, pues yo tengo que devolverle con otro regalo para responder de una forma amable a esa persona, pero Dios no responde a un regalo que nadie le haya dado. Otros dan regalos por algún favor recibido o porque trabajó en la empresa durante todo el año. Ahora son las fiestas, ya no hay tantas fiestas este año, pero nosotros las conocemos, las fiestas de las empresas. Y al final de año muchas empresas les dan un regalo a sus empleados, regalos por haber trabajado todo el año. Pero otra vez, Dios no entrega un regalo por un trabajo hecho. Algún otro da regalos para quedar bien con las personas, pero esa tampoco es la intención de Dios, de dar este tipo de regalos. Algunos dan regalos a los más allegados, que es lo que probablemente ustedes van a hacer esta semana, darse regalos entre ustedes, pero Dios da regalos a todos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es para todos los que ponen su fe en Él. Dio a su Hijo unigénito. Alguno otro da un regalo que a pesar de tener medios económicos, su regalo no es para nada proporcional a su dinero o a sus medios. He visto en varias ocasiones, en época de Navidad, que personas teniendo medios dan regalos bastante modestos en comparación a los ingresos. Pero Dios da un regalo que le costó muchísimo. Le costó su propio Hijo. Él dio lo más preciado para Él. Pero nosotros no somos así. No damos regalos de estos. Pero Dios sí. Y de este regalo encontramos que se profetizó 600 años antes de su llegada. La historia de la Navidad que encontramos en la Biblia comienza 600 años antes de esa noche en Belén. Una profecía del Antiguo Testamento trasota, promete la venida del Mesías, el ungido que iba a redimir al pueblo de Dios. La pieza central de todas las profecías la encontramos en Isaías 9:6, y es ahí donde quiero que abran sus Biblias, si no las han abierto ya. Isaías 9:6. Ahí vamos a meditar por el resto de nuestro tiempo. Allí encontraremos descripciones adicionales a las que ya les he dado acerca de Jesús, que nos van a continuar ayudando a entender quién fue el que vino. Descripciones adicionales a las que ya he mencionado como el Salvador, Emmanuel, el Cristo, el Señor. Las profecías de Isaías fueron escritas casi 600 años antes de su nacimiento. Isaías promete la venida de Él y que esta venida sería un evento milagroso, un evento diferente a cualquier otro que se haya dado o conocido en el mundo. Y los detalles que Isaías dio se cumplieron con precisión en Jesús. En estas palabras vemos descripciones adicionales de Jesús que espero que le ayuden a apreciar este regalo. Leámosla juntos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6 es de los textos más familiares de todos los que encontramos en el Antiguo Testamento. Es acerca de esa profecía, de la profecía del nacimiento de Cristo, del regalo de su nacimiento. Handel, un gran compositor, incluyó estas palabras, esta profecía, en una de sus grandes obras que se llama El Mesías de Handel.
Händel, para los que no han escuchado de él, es probablemente el compositor más grande que ha existido sobre la tierra. Mozart dijo que Händel entiende los efectos de la música mejor que cualquiera de nosotros, decía Mozart, otro gran compositor. Y Beethoven dijo que Händel era el maestro de todos nosotros, el compositor más grande que jamás haya existido, dijo él. Beethoven dijo que se quitaría el sombrero y se arrodillaría a su tumba. Bueno, este Händel hizo la pieza del Mesías y que incluye estos textos, y yo le animo a que vayan allá y la escuchen, búsquenla y la encuentran, es espectacular. Como Händel, muchos han dedicado no solamente piezas musicales, han escrito libros, artículos, para hablar precisamente de este versículo. Es uno de los versículos más importantes que encontramos en las Escrituras. Memorícelo si tiene el tiempo. Piense en él, medite en él, porque es uno de los más importantes. Describe quién es Jesús. Consideremos entonces esta rica verdad de este corto verso. Consideremos los atributos que aquí nos son dadas acerca de este niño. El texto nos está hablando de este Dios encarnado, cuya venida de forma dramática cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Y noten la primera de ellas, o el primer nombre que le podemos también aplicar a Jesús. Jesús es un hombre, Jesús es un hombre. Noten la primera porción del versículo, porque un niño nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Es una declaración acerca de su humildad. Comenzó la vida como cualquier otro ser humano. Comenzó como un niño común y corriente. Isaías, en este texto, no agrega nada más, pero sabemos por el Nuevo Testamento de que Cristo experimentó toda tentación común para la humanidad. ¿Y qué hizo Él? Nunca pecó, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, nos dice Hebreos 4:15. Como hombre, sintió lo que todos nosotros sentimos. Fue herido como nosotros somos heridos, y lo sintió. Lloró como los hombres lloran. Él poseía un cuerpo completamente humano, compuesto de carne y sangre como cualquiera de nosotros, excepto sin pecado. La Escritura una y otra vez nos habla de sus características humanas. Por ejemplo, nos habla de su intelecto, nos habla de su alma. Mateo 26:38 dice, mi alma está muy afligida. Eso es una característica del hombre. Hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, les dice Jesús a sus discípulos. Y en su muerte incluso sintió el peso del pecado cuando lo tomó sobre sí mismo. Jesús fue un hombre que fue humillado y sintió la humillación y se sometió todavía después de eso a la voluntad de Dios. Era necesario que Él fuera hombre para que pudiera cumplir la obra de expiación sacrificial y sustitutiva. No podía hacerlo de otra forma. Él tenía que ser un hombre. Era indispensable que Él fuera un hombre. Si recuerdan, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Solo un hombre puede nacer bajo la ley. Ni los animales no nacen bajo la ley. Los ángeles no están bajo la ley, solo los humanos. Entonces, solo los humanos son culpables porque son los que están infringiendo la ley constantemente, son los que transgreden esas leyes y están bajo esa ley. Y solo un humano perfecto podría cumplir en su totalidad la ley, a la perfección, para poder redimirnos de la culpa y del pecado. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Jesús adquirió su redención en la cruz, la suya, la mía. Él imputó su justicia a cada uno de ustedes y a mí. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Jesús tenía que venir como hombre, como nosotros. ¿Por qué? Porque él, además de todo, debía derramar sangre. Porque según la ley, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Segunda de Corintios 5:21. Perdón, Hebreos 9:22. La sangre de los animales en los sacrificios judíos eran aceptados por Dios, pero de forma temporal. El propósito de todos estos sacrificios eran apuntar a ese sacrificio perfecto que era Jesucristo, o que fue Jesucristo. Si Él no fuera humano, no habría podido derramar sangre. Además, el hecho de que sea humano le permite a Él entendernos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él sintió las tentaciones a Jesucristo fueron verídicas, reales, iguales que las sentimos nosotros, y solo un humano podría simpatizar con sus debilidades y las mías, con sus tentaciones y con las mías. La profecía de Isaías dice que es un hombre, que Jesús es el cumplimiento de la venida de ese hombre, la venida del Mesías. Es un hombre, pero no solamente es un hombre, es Dios también. Noten la segunda porción del versículo 9:6, dice, un hijo nos ha sido dado. Eso está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Un hijo nos es dado. Habla de que el hijo es alguien dado, y ese alguien que lo da es Dios. Noten algo importante a observar. El hecho de ser dado, no nacido, como lo vemos en la primera porción del versículo, que es nacido, él nació como hombre, pero dado ya está haciendo referencia a la divinidad o a la deidad de Jesús. Así está haciendo en ese momento. Como leímos al principio del versículo de Isaías, no está diciendo que Jesús existió antes de su nacimiento. Jesús existe antes de su nacimiento. Eso es lo que nos está diciendo Isaías en esta porción. En este versículo vemos a Jesús como hombre y como Dios. En la primera porción como hombre, en la segunda porción como Dios. Si usted quiere encontrar un texto que muestre que Él es Dios y hombre, ahí está su texto. Porque para ser dado, Él ya tenía que estar antes, ya era Dios, era la segunda persona de la Trinidad. Antes de que se nos diera para ser nuestro Salvador, ya Él estaba con Dios. ¿Recuerdan el texto de Filipenses 2? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si recuerdan, lo que está sucediendo acá es que Jesús está poniéndose toda la humanidad sobre sí mismo, pero no quiere decir que es uno creado. Él vino a este mundo como el Hijo de Dios. Dios vino en un cuerpo humano para conquistar el pecado y la muerte para siempre. El Hijo perfecto de Dios, la promesa de los tiempos, el Santo de Israel, el deseo de las naciones, la luz a la oscuridad, la única esperanza para nuestro mundo perdido, vino. No tengo que demostrar su deidad, porque por todas las escrituras encontramos referencias a su deidad. Entonces, rechazar la deidad de Cristo sería negar las escrituras. Su deidad es afirmada, por ejemplo, en Juan 1:1. En el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y más adelante encontramos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Los nombres divinos también se aplican a Jesús, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí se le está llamando Dios a Jesucristo. También vemos que Él tenía atributos divinos. Apocalipsis 1:8, Mateo 18:20. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Eso solamente se le puede atribuir a Dios. Hacía obras que solo Dios puede hacer.
todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es la creación, Juan nos lo está diciendo. Se le da honor como a Dios, Juan 5:22, porque ni aún al Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo como al Padre. Jesús es Dios, y solo un Dios podría recibir toda la ira de Dios Padre para el pago de los pecados de todas las personas. Un humano no podría, pero Dios mismo sí. Es necesario este sacrificio divino que se dé para que Dios lo acepte y sea agradable para Él. Solo Jesús en su divinidad pudo lograr este sacrificio que es infinito y que es eterno. Solo Dios podía propiciar la ira que viene del cielo. Y la deidad de Jesús es la que le garantiza a usted y a mí que en el momento de la resurrección va a ser resucitado. Es por Él que puede ser resucitado. Un hombre no le podría resucitar. Solo Dios puede. Noten otra de las características en el versículo: y la soberanía reposará sobre sus hombros. Esto quiere decir que Jesús es Rey de Reyes, es el Rey. Esta expresión está mirando está mirando más allá de esta primera Navidad, está mirando más un tiempo futuro, cuando Cristo va a reinar, un reinado literal, terrenal, geopolítico, que abarca todos los gobiernos, todos los reinos del mundo. Zacarías 14:9 nos habla de él, dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y Daniel 2:44 nos habla de ese reinado también. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. En ese día, el gobierno de todo el mundo va a descansar sobre los hombros de Jesús, sobre los hombros del Rey de Reyes, y reinará como soberano sobre un reino mundial, justo, un reino en paz. Pero no ha llegado ese día, no ha llegado ese día. En ese momento, este gobierno, este reinado opera en secreto. Hoy su reino y su gobierno soberano se manifiestan dentro de aquellos que confían en Él como su Señor. Lucas 17:20 lo dice: habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad aquí está, o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Uno de los propósitos fundamentales de la encarnación fue el cumplimiento de la profecía del pacto davídico. En el Antiguo Testamento se predijo de la venida de este rey que iba a cumplir la promesa de David. De eso nos habla 2 Samuel 7:16. Y entonces, cuando Cristo vino, cumplió con la promesa de la venida del rey. Pero la completa revelación y su trabajo como rey está reservado para el futuro, para la segunda venida. Bueno, y alguno dice: bueno, y eso, entonces, si estamos esperando la segunda venida, ¿cómo aplica eso para mí hoy? Bueno, si usted en este momento es parte de su reinado, el reino de Dios está en vosotros, así lo dice, entre vosotros está. Si ya está entre vosotros, pues ya hay un cambio de lealtad, ya no está sirviéndole a este mundo, ahora está sirviéndole a Cristo, al Rey. Entonces, desde ese momento merece Él todo su honor, toda su lealtad, toda su obediencia. Y es ahora. Se debe poner bajo su autoridad, bajo su disciplina, bajo sus mandamientos. Todo lo que Él dice, todo lo que determina hacer,
Eso es lo que debería usted hacer y yo deberíamos hacer. Una de las dificultades que tiene la gente con la idea de un reino que todavía no se ve o parece estar lejos, es que también ven a Dios de forma lejana. Es fácil vivir para Él aquí y ahora. Es más fácil, como si esta vida presente fuera lo único que importara. Pero hay una esperanza, mis hermanos, una esperanza de ese reino futuro y que es mucho más que la vida de la que tenemos ahora, que la podemos vivir ahora. Jesús hizo promesas extraordinarias con respecto a ese reino futuro, no solo para Israel, sino para cada uno de los que le siguen. Entonces, mis hermanos, podemos vivir porque tenemos ese reino ahora, pensando en ese reino y sabiendo que ese reino va a llegar en su momento. Nuestra cultura está valorando los logros, el éxito, la independencia y la imagen del mundo hoy, pero los valores del reino reflejan la importancia de ese reino para usted. Lo que usted valore este mundo y lo que valore el reino le está mostrando qué tan importante es para usted ese reino. Jesús en el Sermón del Monte nos enseña todo lo que debemos saber acerca de los valores para vivir en este mundo, para vivir en el reino que está dentro o entre vosotros. Ahora, todas las decisiones que tome, todo lo que usted haga, todos sus trabajos, cómo lleve su familia, todas las prioridades que tenga en su vida deben estar en función de ese reino. ¿Cómo emplea su tiempo? ¿Cómo emplea su dinero? Pensando en ese reino que ha de venir. No que el valor del trabajo no sea importante ni que no haya necesidad de bienes materiales, pero ahora sus seguidores deben llevar los valores del reino en su vida cotidiana. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sí lo recuerdan? Ponga una perspectiva cristiana en cada una de sus actividades. Además, piense en la misión para la cual usted está en esta vida. Algunas personas se sienten impulsadas a realizar grandes cosas en este mundo y quieren hacer grandes proyectos. Otros simplemente viven el día a día sin rumbo, sin propósito ni dirección. Pero cualquiera que sea la forma como usted toma la vida, Jesús debe afectar todo su ser. Él debe mostrarles la misión para la cual usted tiene, o la cual usted tiene en esta vida. Debe ser súbditos de ese reino y hacer la misión que Él les ha dado. Vivir promoviendo, por ejemplo, los valores del reino. Que el mensaje del reino sea conocido por todos. Esa es parte de la misión para cada uno de nosotros. Para que todas las personas tengan la oportunidad de darle lealtad a Él como el Señor y Salvador. Esa es una de las características. Y ahora noten otra, noten la que dice ahí después de el reino, del Rey de Reyes. Y se llamará su nombre Admirable Consejero. El reino del Mesías tiene la respuesta a la confusión del mundo. Durante su encarnación, Cristo demostró de que era sabio y que era el mejor de los consejeros, que tenía toda la sabiduría. Cuando la gente venía a Él, si lo recuerdan, siempre supo qué decir, no se quedó con la palabra en la boca. Él sabía qué decir para animar, por ejemplo, a aquel que estaba afligido. Y supo qué decir cuando debía reprender a aquellos que eran impetuosos. El testimonio de los que le oyeron, si lo recuerdan, dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Cristo es la fuente de toda la verdad. Todo lo que Él dice, todo lo que sale de su boca es verdad. Y es aquel al que debemos seguir, es el que nos da sentido a nuestra vida. Jesús es el consejero sobre todo. Él sabe todo acerca de usted, conoce las necesidades de su corazón, sabe cómo responder a esas necesidades. Siempre va a dar sabios consejos. Habrán algunas personas que vienen a consejería con otros hermanos o vienen con nosotros y
trata uno de dar el mejor consejo de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, pero si usted va a Cristo directamente, Él le está dando los mejores consejos. Si usted busca los consejos que están en las Escrituras, ahí están. Siempre da sabios consejos a aquellos que le escuchan y que le obedecen. En la situación en que se encuentre, no importa la situación en donde esté, Él le puede ayudar. Es el único realmente que le puede ayudar. Jesús mismo declaró con claridad, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Desde que Cristo experimentó la crucifixión, ese sufrimiento tan terrible que nadie jamás ha experimentado o ha sufrido en este mundo, pero Él sí, Él puede con eso mostrarle que Él conoce sus sufrimientos, Él conoce sus luchas, Él conoce sus dolores y nunca va a despreciar a nadie que se le acerque. Así que, conociendo esta verdad, puede acercarse a Dios con confianza en el nombre de Jesucristo para que le ayude, para que Él derrame su misericordia y su gracia sobre usted. Hebreos 4, 15 y 16. Él es el admirable consejero, que incluso está orando por ustedes en este momento, Romanos 8:34. Simplemente no hay un consejero en el mundo como Él. Por tanto, dele gracias a Dios cuando se acerque a Él por medio de Jesucristo, porque no solamente le ha dado la salvación, sino es el admirable consejero, Hebreos 7:25. A Jesús se le llama admirable, porque solo Él puede darle la guía, la ayuda y la liberación a través de su sabiduría. Él hace que todo funcione en conjunto para su bienestar y para la gloria de Dios. Eso es increíble. Además, noten lo que dice ahí, Dios poderoso, es Él el Rey, además de Rey es Dios poderoso. El Rey no solo le dice a sus súbditos qué hacer, por ejemplo, como admirable consejero, sino que también les da la manera para hacerlo, les energiza, les da el poder para realizar lo que Él les está pidiendo. ¿Por qué? Porque es Dios poderoso. En Jesús tiene un soberano maestro que puede perdonar su pecado, que puede derrotar a Satanás, que puede librarles del poder del mal, que puede redimirlos, que escucha sus oraciones, que restaura sus almas, que reina sobre sus vidas, que trae el orden al caos de la humanidad. Eso es poder. Dios poderoso. Es poderoso porque es capaz de propiciarle a usted. Él tiene la capacidad de quitar de usted la justa ira de Dios. Dios es justo y viene con toda la ira sobre todos aquellos que están apartados. Pero Él tiene la capacidad, el poder de quitar y desviar esa ira. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Es por eso que Él es poderoso, Él le propicia. Además de propiciarle, es poderoso porque es capaz de justificarle. Él le da la justificación para que usted pueda ver a Dios, para que por medio de Él usted pueda acercarse a Dios. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. Dios no puede ver a una persona si no es justa. Una persona tiene que ser justa para que Dios pueda acercarse a Él. Y como nosotros no lo somos, la justificación la recibimos por parte de Jesucristo. ¡Qué poder! Él es poderoso porque es capaz de proveer la redención. Él usa su poder para comprar su libertad. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. Él es poderoso porque es capaz de proveer el perdón. Él de forma poderosa nos perdona porque de otra forma nosotros no podríamos. Pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre. ¿Qué sangre? ¿Qué sangre? Él es poderoso porque es capaz de proveer la paz. Él le permite hacer las paces con Dios. Él es el que permite esto, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Es poderosísimo. Pedro lo dice con estas palabras: sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra manera o de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecedoras como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Mis hermanos, no nos queda sino adorarle y agradecerle por su sangre, la sangre preciosa que es poderosa. Y no quiere decir, o no tenemos sangre preciosa como para rimar en una canción y cantamos canciones acerca de eso, pero su sangre es verdaderamente preciosa para nosotros, infinitamente valiosa, porque Cristo mismo, Dios mismo en Él, es precioso y poderoso para nosotros. Esa sangre, todo lo que logró esa sangre es simplemente poder. Y no solo temporalmente, sino finalmente y para siempre. Eso logró la sangre, preciosa y poderosa. Y noten otra característica: Padre eterno. Padre eterno. Jesús es Padre eterno. Literalmente traducido, el Padre de la eternidad. Cristo es el creador de los cielos y de la tierra, según el propio testimonio de Dios Padre. El Hijo fue la persona de la Trinidad que creó el mundo y forró el universo con todo lo que vemos. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Esto está hablando Hebreos acerca de Él. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás. Y como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Nada es demasiado difícil para el Creador y sustentador de todo. Las inmensidades celestiales y todas sus complejidades no son nada a aquel que es el Alfa y el Omega, el primero y el último. Isaías 46:10 dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Él está en completa control soberano. Él ve el mundo desde el principio al fin y garantiza que todas las cosas funcionarán juntas para el bien de sus súbditos y de su reino. Romanos 8:28. Es Jesús el Mesías, el único que puede revelarnos el carácter paternal de Dios, porque Él le conoce desde la eternidad. Él ha estado siempre. Jesucristo siempre ha estado. No es nuevo, no solamente lo encontramos el día de Navidad. Él ha estado para siempre, ha estado con el Padre siempre. Es uno en su naturaleza y esencia con el Padre. Isaías, cuando está profetizando y hablando de Él y de su gloria, no vio con exactitud lo que Él era, Jesús era, pero cuando escuchamos de los labios de Jesús, por ejemplo, las palabras que encontramos en Juan 10:30, dice: yo y el Padre somos uno. Sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él es uno con el Padre. Hace tanto tiempo, dice Jesús a Felipe, contigo y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Si quieres saber cómo es Dios, mire a Jesús. Si quieres saber cómo es el Padre, mire a Jesús, como nos está diciendo acá, Padre eterno, Padre de la eternidad. Es el Padre perfecto. Jesús le quita la culpa a usted y le abre el camino para que pueda llegar a este Padre, a Dios.
Todo lo que alguna vez soñó que podría ser un padre, lo encuentra en Jesús. Todo lo que siempre quiso de su relación con su Padre terrenal, Jesús es y será para usted. Su Mesías será para siempre como un Padre perfecto en la forma en que lo pastorea, en la forma en que lo guía. En Jesús tiene un Padre perfecto para siempre. La palabra Padre, lamentablemente, no siempre nos recuerda a alguien que pastorea, a alguien que afirma y se mantiene cerca. Por el contrario, a veces un padre es uno distante, pasivo, ausente, alguien en que no confiamos, es egoísta, indiferente y cruel. Incluso se da entre las familias cristianas. Demasiados niños experimentan la indiferencia emocional, la negligencia egocéntrica por parte de sus padres. Pero no es así con Jesús. Jesús es su Padre eterno. Descendió en Navidad a un mundo quebrantado y pecaminoso para llenar sus corazones con ese amor celestial y enseñarles cómo amarnos, o enseñarnos cómo amarnos unos a otros. Vino para ser hijos e hijas de sus enemigos. Este es el regalo del Padre para cada uno de nosotros en Navidad. Él es su Padre eterno. Qué reconfortante es leer esas palabras. Padre eterno. Una vez que se convierten en hijos de Cristo, somos suyos, de Él para siempre. Ya no hay despedidas con Él. Nada en toda la creación podrá separarles del amor, de su amor, ni siquiera la muerte misma. De hecho, la muerte misma lo que hace es unirlo más, acercarlo más. No hay en Cristo nada que le haga deshacer o deshacerse de sus hijos. Una vez Spurgeon dijo, es eternamente un padre para los que confían en Él. Alabe a Dios por esta seguridad eterna en Cristo como su Padre eterno. Y las características no terminan ahí, miren la última, noten la última de las características. Jesús es príncipe de paz. En el reino del Mesías no hay conflictos porque es el príncipe de paz. Ofrece paz, ofrece la paz de Dios, Romanos 1:7, a todos aquellos que reciben su gracia. Hace paz con Dios para aquellos que se rinden a Él en fe y trae la paz de Dios a los que caminan con Él. Oímos tan a menudo en Navidad el comienzo de su vida terrenal, el anunciamiento. Por los ángeles que estábamos cantando, anunciaban paz en la tierra. Pero nosotros vemos que nunca realmente ha habido paz en la tierra en el sentido que pensamos en ella. Hay guerras, rumores de guerras han caracterizado la tierra desde ni siquiera desde la primera Navidad, desde antes, desde todo el tiempo han habido guerras. Pero el anuncio de la paz en la tierra nos está mostrando una doble proclamación. En primer lugar, declara la llegada del único que en última instancia puede traer paz duradera a la tierra. Cuando Él venga la segunda vez, va a haber paz en esta tierra. Pero no solamente en ese sentido Él es paz, Él también es paz porque está haciendo la paz entre cada uno de los suyos con Dios. Cuando leemos Lucas 2:14 de forma cuidadosa, noten esto que Él dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Dios está complacido con las personas que ceden sus vidas, con aquellos que entregan su vida a Él. El Señor se complace en aquellos que le temen, en aquellos que esperan su misericordia. Salmo 147:11. Isaías 9:7, noten el texto ahí después del 6. Él aumentó de su soberanía y de la paz, y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es decir, Él no solamente hace paz
en el futuro, sino que hace paz con cada uno de nosotros y Dios. Este es el regalo de la Navidad, mis hermanos. Este es el Mesías, el Cristo. Y el recién nacido que celebramos esta semana es el Salvador. Es Dios con nosotros, es el ungido de Dios, es el Señor, es el hecho hombre para poder ser el sacrificio por cada uno de nosotros. Es la segunda persona de la Trinidad, es el Rey de Reyes, es el admirable consejero, es el Todopoderoso, es el Padre eterno, es el Príncipe de paz. ¡Qué regalo! Ese es el regalo de la Navidad. ¿Qué más grande que eso? ¿Qué más importante que ese regalo? Vamos a terminar con una oración y quisiera que meditaran en ese regalo toda la semana, porque más importante que eso no existe nada, ni en su vida ni en la mía. Padre, hoy queremos agradecerte por habernos mostrado a tu Hijo Jesucristo, a ese gran regalo que a veces ni siquiera lo apreciamos, a veces ni siquiera lo tenemos en nuestra mente, sabiendo que Él es el único que puede llevarnos a ti, Él es el único camino que nos puede llevar, y no solamente eso, sino todo lo que Él, sus características y su verdad, todo lo que podemos conocer de Él simplemente nos debería llenar de gozo, y esa es mi oración hoy, que cada uno de nosotros estemos gozosos en esta semana recordando a este admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, que también un día regresará por su iglesia. En el nombre de Cristo oramos.